Aquí nos encontramos frente al texto y vamos a mirar un poco más detenidamente esto que les decía de la introducción, el exordio, donde nos parece muy interesante ver cómo se define el contrato de comunicación y, como ya habíamos adelantado, cómo se definen las relaciones de poder al comienzo y luego vamos a ver al final del texto. Para hacer una exposición un poco más didáctica que siga la linealidad textual, vamos a tratar de evitar los saltos, pero consideramos que ustedes, cuando hagan su trabajo práctico, pueden ir y venir por el texto indicando siempre el folio y si es el recto o el verso del folio al cual pertenece la cita. Bueno, aquí fíjense cómo todo este sector que empieza con esta construcción, preposición, para indicar el destinatario, a quien va dirigido este documento, este texto. Fíjense que hay unas fórmulas de tratamiento muy interesantes para revisar en el contexto de la época. Acá, por ejemplo, tenemos esta expresión: muy alta. Esta expresión, que está conformada por este adjetivo y por este cuantificador, hace referencia, por supuesto, no a la condición de su altura física, sino de la altura, por decirlo de alguna manera, relacionada con la posición que ocupa en la escala social. Aquí hay un detalle muy interesante, porque siendo la reina y pensando que es el personaje o el sujeto que está por encima de todos los demás, podría haber usado el superlativo, por ejemplo, a la altísima. Pero aquí tenemos una cuestión muy interesante de revisar, porque en el grado superlativo, el adjetivo altísimo, el altísimo, está refiriendo a alguien que está ya por encima de todos los seres humanos. Por lo tanto, no podía haberle dicho a la altísima princesa doña Isabel, porque prácticamente la estaría sacando de su condición humana para ponerla en un terreno de lo divino. El altísimo, como sabemos, o como habrán ustedes escuchado en el discurso religioso, o sobre todo en el discurso religioso judeocristiano, en donde muchas veces, generalmente no se nombra a Dios por su nombre, es el que no tiene nombre, o el que tiene muchos nombres. Esta expresión, el Altísimo, es una expresión muy usada para referirse a esta realidad supraterrenal. Así que, bueno, nos parece que esta aclaración revela algunos de estos elementos sociales y culturales que van afectando a la configuración de la lengua. Entonces, aquí simplemente usa el intensificador mucho en esta forma muy, que ya vamos a ver que no es extraño que aparezca esta I en esta construcción, porque podemos pensarnos qué diferencia hay o nos podemos centrar en la diferencia, mejor dicho, que hay entre mucho y muy, pero cuando analicemos un poco más detenidamente estos fenómenos fonéticos fonológicos, vamos a ver que hay una estrecha relación entre esta I y el sonido ch, el sonido palatal. Pero no nos detengamos en estas disquisiciones ahora. Veamos el próximo. Y así esclarecida.
En este sentido, el así no es fíjense que no tiene un valor demostrativo como lo solemos usar ahora, sino que también se liga con este cuantificador y de alguna manera lo duplica, ¿no? Y así esclarecida. Esclarecida en el contexto, si lo buscamos en el diccionario de la Real Academia, que les sugiero que recurran frecuentemente a ese diccionario porque tiene algunos usos históricos de las palabras. Esclarecida hace referencia a que es una persona muy inteligente, que tiene claridad intelectual. Entonces, fíjense, no solo tiene una preeminencia social, porque por razones de sangre y de linaje está en lo más alto de la escala social, sino que además tiene una preeminencia en la escala intelectual, por decirlo de alguna manera. La valida como un interlocutor válido, valga la redundancia, de su propio texto. Fíjense, acá tenemos otra expresión, princesa. Princesa, ojo, aquí no hay que pensar en el concepto de princesa, por decirlo así, perdón, la expresión princesa Disney. Acá princesa tiene una honda connotación relacionada con no solo con el cargo, sino con esa cuestión hereditaria de la que hablamos en otro video. Princesa significa acá su legitimación como la auténtica heredera o la legítima heredera del trono. Recuerden que por detrás de todo esto, por detrás de este texto y funcionando paralelamente con él, se encuentra toda la historia de Juana la Beltraneja. Princesa es una palabra de origen latino, ustedes lo pueden advertir rápidamente. Ahora, fíjense esta otra expresión, doña, y ya vamos 1, 2, 3, 4 fórmulas de tratamiento para recién introducir el nombre propio o el nombre de pila. Doña, obviamente, no sé si ya lo hemos dicho, pero viene creo que lo hemos comentado en uno de los eventos. Doña viene precisamente de la forma latina domina. Ya vamos a estudiar, no conviene ahora que nos detengamos en eso, pero ya vamos a estudiar cómo se producen muchos de estos sonidos palatales que no existían en el latín clásico y que apenas se advierten en el latín vulgar hispánico. Pero no es nuestro objetivo ahora. Entonces, fíjense, le está dando una categoría en lo más alto de la escala social, le está dando una categoría en lo más alto de la escala intelectual, le está dando el rango de legítima heredera y por lo tanto dueña de los territorios y de las personas y de todo lo que ocurra en el territorio sobre el cual ella domina. Pensemos que todavía estamos anclados en un concepto medieval y de la relación del señor con el territorio. Bueno, luego acá algo más común, el nombre, la secuencia de linaje y acá fíjense cómo reafirma reina y señora. Reina y señora. Refuerza este concepto de dominio y sobre todo fíjense señora natural. Señora natural no tiene nada que ver con la naturaleza, sino con el concepto con el concepto feudal de
que es la legítima dueña de todos los territorios. Y acá hay un dato también muy importante para la geopolítica y la geolingüística. Fíjense, Nebrija nombra ya a todos los territorios dominados por la reina Isabel como España, es decir, no dice del reino de Castilla, sino de ese territorio unificado que incluye toda la península ibérica, con las pretensiones sobre Portugal, y fíjense acá dice, y las islas de nuestro mar. ¿Qué es nuestro mar? Nuestro mar no es nada más que la forma castellana de la expresión latina Mare Nostrum. El Mare Nostrum es el Mediterráneo, es el mar llamado así por los romanos porque era el mar sobre el cual ellos tenían una posesión y un dominio absoluto. De acuerdo a lo que ya hemos comentado en los videos, acá podemos ver cómo aparece esta noción de que hay un dominio y un control sobre todo lo que sucede en el mar Mediterráneo. Bueno, aquí simplemente seguimos. Le hago acá una aclaración con respecto a esto de nuevamente. A ver, lo voy a marcar con otro color. Nuevamente no está en el sentido de hecho otra vez, sino que hecho por primera vez, o sea, algo nuevo, algo que no existía anteriormente. Como observan, aquí todavía la forma de adverbio terminado en mente se escribe porque se interpreta todavía como dos palabras. El adjetivo más esta palabra proveniente del latín en ablativo, obviamente, fíjense por esa terminación en E, y que luego va a ir fundiéndose en una sola palabra y gramaticalizándose como una forma adverbial. Pero acá simplemente tiene el sentido de que está hecha de nuevo. No está hecha de nuevo, sino que aquí tiene el sentido de que comienza una tradición textual de un texto o de una forma textual que no existía en la tradición castellana. Ahora pasamos acá a otra fórmula. El maestro, la palabra maestro, en el sentido de que Nebrija, no en el sentido de maestro de escuela actual, sino el de maestro en el sentido de especialista en algo así como más cercano a lo que ahora nosotros llamamos un máster. Y además, recuerden que Antonio de Nebrija es profesor de retórica y de gramática latina en la Universidad de Salamanca, lo cual tiene que ver con un prestigio académico. Bueno, nada más en este punto. Avancemos ahora un poco más. A ver. Bueno, fíjense cómo él empieza, en el exordio empieza narrando, o mejor dicho, representando una situación en la cual él está reflexionando sobre estas cosas, ¿no? Se presenta a sí mismo algo así como un filósofo o un pensador. Cuando bien conmigo pienso, es decir, estoy pensando conmigo mismo, fíjense de nuevo la fórmula de tratamiento. Muy esclarecida reina,
y pongo delante los ojos en la antigüedad de todas las cosas que para nuestra recordación y memoria quedaron escritas. Ya van a ver el valor, como ya les dije, de lo escrito, de la escritura como registro, como memoria y como fundante del testimonio de una lengua. Una cosa hallo y saco por conclusión muy cierta, que siempre la lengua fue compañera del imperio y de tal manera lo siguió que juntamente comenzaron, crecieron y florecieron, y después junta fue la caída de entrambos, y dejadas agora las cosas muy antiguas, que apenas tenemos una imagen y sombra de la verdad, cuáles son las de los asirios, indos, sisonios y egipcios, en los cuales se podría muy bien probar lo que digo, vengo a las más frescas y aquellas especialmente de que tenemos mayor certidumbre. Y comienza ahí la narración. Ahora quiero que veamos esta parte de la narratio en la que ya hace referencia al estado actual. Fíjense que acá ya habla de la lengua castellana, nuestra lengua castellana, y fíjense cómo aquí nos plantea esta situación de expansión territorial y lingüística en el concepto que venimos trabajando de ese proyecto político de unidad territorial, lingüística y religiosa. Veamos cómo aparece acá, cómo aflora de alguna manera estos ideales. Fíjense, acá dice, la cual, es decir, la lengua castellana, se extendió después hasta Aragón y Navarra, y de allí a Italia, siguiendo la compañía de los infantes que enviamos a imperar. Acá la palabra imperar, piensen como gobierno, o sea, a gobernar en aquellos reinos, y así creció hasta la monarquía y paz que gozamos primeramente por la bondad y providencia divina. Acá hacemos una pausa. Monarquía, es decir, fíjense cómo acá ya está planteando la idea del gobierno de uno, ¿no? Esta palabra proviene del griego, donde tenemos la raíz esta, el morfema mono, que significa uno, unido con el morfema arge, que significa gobierno de uno solo. Entonces, acá está haciendo, esta palabra es bisagra para mostrarnos cómo estamos pasando del mundo feudal, en donde los señores feudales tienen el predominio y el predominio del gobierno sobre los territorios, a la idea de un reino centrado en el poder de uno solo. Fíjense que a su vez pone en primer lugar a Dios como causante de esta unidad. Fíjense, acá dice por voluntad y providencia, es decir, que esto está previsto por la divinidad. Esta palabra también es muy importante en relación con el proyecto político, porque lo ubica no como un mero proyecto personal de la reina, sino como un proyecto que tiene una impronta marcada por un designio celestial. Entonces, en primer lugar está Dios. En segundo lugar está vuestra majestad. Vuestra majestad, vuestra real majestad. De nuevo, esta fórmula de tratamiento de asimétrica marca a su vez la unión de todos los reinos en una sola persona.
La palabra majestad, de majestas, de maius, de mayor, de la forma latina, significa que está por encima de todos, casi en un escalón por debajo de Dios. Entonces, otra palabra que es clave aquí, fíjense, la palabra industria, que no hay que interpretarla como la conocemos actualmente o en el uso que le damos actualmente, sino algo así como equivalente de trabajo, es decir, por una especie de inteligencia, de pragmatismo que ha llevado a que esto sea así. Y fíjense acá otro elemento un poco contradictorio, que es la fortuna. Entonces, acá están funcionando muchos elementos que tienen que ver precisamente con esa configuración del mundo medieval. Está Dios, está el rey, pero también hay un factor muy importante que es la fortuna. Seguramente ustedes han visto en literatura española medieval el tema de la rueda de la fortuna, como a veces sube a algunos y otras veces lo baja. Este tema de la fortuna, y perdón que haga acá un excursus, está muy desarrollado en una serie de cánticos de monjes disidentes, por decirlo de alguna manera, que se llaman goliardos, y cuyos poemas, canciones, han sido recopilados en una colección que se llama, bueno, en varias colecciones, pero la más conocida es la que se llama Carmina Burana. Y precisamente uno de los poemas se inicia con esta expresión, oh fortuna. Y fíjense acá cómo construye la metáfora de la unidad a partir de la idea del cuerpo. Voy a resaltar con otro color para que de la idea del cuerpo. Fíjense, los miembros y pedazos de España. Acá está esta idea de la unidad política, que estaban por muchas partes derramados, es decir, desparramados, diríamos ahora, se redujeron y ayuntaron en un cuerpo y unidad de reino. O sea, más claro, imposible. Fíjense después cómo sigue, ya pasamos al reverso del folio 3, la forma y trabazón del cual, es decir, del reino y del cuerpo, así está ordenada, acá así también con ese valor enfático que hemos dicho anteriormente, más que enfático y demostrativo, pero más con ese valor como si dijéramos, está ordenada de tal manera que muchos siglos, injuria y tiempos no la podrán romper ni desatar. Un poco profético acá. Y fíjense aquí, en este segmento que viene a continuación. Así que, por lo que, después de repurgada la cristiana religión, repurgada la cristiana religión, y fíjense cómo continúa acá con la metáfora del cuerpo, un cuerpo que se purga, es un cuerpo que se libera de sus sustancias tóxicas, de sus excrementos. Bueno, no hace falta que abunden más detalles, ya sabemos quiénes son los que han sido eliminados, cuáles han sido los pueblos tóxicos, por decirlo así, que han sido eliminados del reino. Fíjense cómo lo pone a este gesto de la expulsión o la conversión forzosa en términos de reconciliación con Dios, lo cual no es poca cosa en el contexto de una cultura medieval.
Fíjense como acá, como un dato interesante para ver cómo se van articulando estas partes del discurso. Termina la narración, fíjense acá, espera. Acá. Una vez pasado todo esto, vencidos los enemigos de la fe, no queda ya otra cosa. Acá tenemos muy importante este actualizador, el adverbio de tiempo, el ya, que nos posiciona de nuevo, o sea, viene haciendo toda una narración que nos llevó a la antigüedad grecolatina, judía, arábiga, la Edad Media, el momento actual que se está viviendo en el momento de la enunciación. Y acá fija un hito importante, que es aquí donde yo les comentaba en la introducción que hace referencia a esa cita de Cicerón. No queda otra cosa sino que florezcan las artes de la paz. Y sobre todo dentro de esta, la gramática. Para finalizar, veamos nuevamente cómo Nebrija se configura aquí en siervo de la reina y vuelve a jugar este doble papel entre sumisión, es decir, entre un vasallo sumiso a la monarquía y al poder de la reina, pero a su vez como un personaje que tiene la competencia que lo legitima como autor de este texto. Aquí habla de la gramática, la cual, fíjense, con aquella vergüenza, acatamiento y temor quise dedicar. Estos tres elementos, vergüenza, acatamiento y temor, tienen que ver precisamente con esa relación asimétrica entre la señora y el vasallo. La palabra vergüenza aquí no hay que interpretarla en el sentido que la usamos actualmente, sino más bien como respeto, ¿no? Aquel respeto, acatamiento y temor quise dedicar a vuestra real majestad. O sea, nuevamente esta relación de asimetría entre el vasallo y la reina. Pero fíjense acá, muy interesante cómo continúa toda una serie de comparaciones con grandes de la historia, grandes retóricos o grandes oradores de la antigüedad clásica y de la cristiandad medieval, para ubicarse él en esa línea de estudiosos sobre el lenguaje o de traductores. Por ejemplo, fíjense, acá aparece Cicerón, Marco Tulio, un tal Grilo, que sería el comentador o el patrón de Virgilio, sobre todo porque esta palabra intitular tiene que ver como algo así como tutelar, como protector, ¿no? El Papa Dámaso, Orocio, o sea, son grandes intelectuales de la antigüedad relacionados con grandes pensadores también de la antigüedad. Y fíjense acá cómo recupera este concepto o este argumento de la autoridad. ¿Y por qué? De la autoridad de aquellos se consiguiese algún favor a sus obras. Aquí está pidiendo, obviamente, el patronazgo de la reina sobre esta publicación. Y así después que yo deliberé con gran peligro de aquella opinión que muchos de mí tienen,
Y acá esto nos abre un guiño. ¿Cuál será la opinión que muchos tenían sobre Nebrija? Bueno, hay varias cuestiones acá encontradas. Algunos dicen que Nebrija provenía de una familia de judíos conversos que había sido llevada varias veces, no él precisamente por este tema, pero su familia había sido llevada varias veces ante la Inquisición para que probaran su limpieza de sangre. Fíjense esa obsesión por purgar, por limpiar. También había sido un personaje sospechado de haber sido espía cuando fue a estudiar en Bolonia y en Roma. Y también circulaba otra historia sobre él que tiene que ver con su vínculo con los judíos, en el sentido de que él se propuso hacer una traducción de la Biblia no desde el latín, desde la versión latina oficializada por la Iglesia, sino volviendo a los textos griegos y hebreos, y por lo tanto necesitaba conectarse con los conocedores de esas lenguas antiguas. Bueno, terminada esta parte de un poco de la vida privada, que puede tener que ver acá con esta idea de que hay una opinión, o sea, una murmuración acerca de él, de sus pretensiones. No está muy claro, pero precisamente por el hecho de que no está claro, deja abierto a todas estas posibilidades de interpretación. En definitiva, lo que él decide es sacar la novedad de esta mi obra de la sombra y tinieblas escolásticas. Es decir, sacar el texto del ámbito escolástico en el sentido del ámbito de la academia, de la universidad, y ponerlo a disposición como herramienta política. Por eso dice: sacarla de las sombras y tinieblas escolásticas a la luz de vuestra corte. A ninguno más justamente pude consagrar mi trabajo que a aquella, o sea, a la reina. Fíjense cómo simplemente con el uso del demostrativo está recuperando todos los sentidos que se han configurado en torno a la monarca, en cuya mano y poder no menos está el momento de la lengua que el arbitrio de todas nuestras cosas. Nuevamente reconoce acá el absoluto poder que tiene sobre el dominio de la lengua y todas nuestras cosas, quiere decir algo así, las leyes y el gobierno del reino, ¿no? Un detalle acá con respecto a la palabra momento: no tenemos que interpretarla en el sentido que la usamos actualmente, sino más bien el impulso de la lengua, algo así, porque momento, bueno, proviene de una forma latina vulgar que tendría que estar relacionada con movimiento, es decir, el impulso, la acción sobre esta lengua. Y acá vemos cómo esto se conecta con lo que nosotros venimos diciendo acerca de una política lingüística sobre la lengua castellana, que se postula como una lengua por encima de las otras que se hablaban en la península. Bueno, hasta aquí hemos llegado. Esperemos que estas puntualizaciones los ayuden a trabajar con la consigna que le vamos a ofrecer en unos días.